Ser podcast. Aquel verano del 36, con Alejandro Quiroga. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Alejandro Quiroga está en Radio Zaragoza. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Ya saben ustedes que Alejandro es profesor titular de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y director del Máster de Estudios sobre Nacionalismo e Identidades Nacionales de esa misma universidad. Alejandro nos ha estado acompañando todas estas 4 semanas de agosto en las que nos hemos acercado a eso que llamaba Miguel de Unamuno la intrahistoria, aunque él acuñó aquel término mucho antes de esa guerra civil que también le salió cara en 1895. Y que contaba eso, en el libro, la vida de la gente común, que es lo que queremos contar aquí, incluso hasta esta última semana. En este último programa del verano, en este verano del 36, nos vamos a detener en algo muy peculiar que muy poca gente sabe, que es que había un gran consumo de drogas y de alcohol durante la contienda por parte de los soldados, pero creo que también en la retaguardia, ¿no, Alejandro? Así es, fue bastante habitual porque las drogas y el alcohol cumplían varias funciones importantes, ¿no? La primera era quitar el miedo. Antes del combate o durante los bombardeos, beber alcohol o inyectarse morfina calmaba los nervios y reducía los niveles de ansiedad, el miedo, la tristeza, también el aburrimiento, ¿no? Bueno, y luego habría también una función de evasión, supongo, ¿no? Y exactamente, esa es la segunda, ¿no? Que sirve como el consumo de drogas y alcohol sirve como medio de evasión, es decir, para olvidarse de la guerra, ¿no? Olvidarse de las miserias del combate, de la violencia brutal de la guerra, al menos por unas horas, ¿no? Para crear estos pequeños paraísos en ese infierno que fue la Guerra Civil Española. ¿Toman cerveza, coñac, que es lo que creo que fumaban también, algún tipo de...? Sí, bueno, alcohol, lo que había o lo que podían consumir. Date cuenta que es un momento donde el abastecimiento, primero de comida, pero luego también de alcohol y de bebidas varias, pues va siendo problemático según avanza la guerra, sobre todo en la retaguardia republicana, porque según los franquistas van conquistando terreno, cada vez hay más migrantes que pasan a la zona republicana. Entonces las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao en su momento tienen más población, por lo tanto hay un problema de suministro de comida y también de bebida. Quiere decir esto, que bebían el alcohol que podían y que encontraban. Eso era cerveza, eso era vino, eso era... Coñac también creo que había coñac, por ahí, ¿no? Mucho, sí. lo que se podía destilar. Se puede destilar, como bien sabes, hasta de una patata, sí, pues de todo, y se hace. Entonces se bebían y se fumaban también todo lo que podían. Bueno, todo esto se lo sabe mucho mejor que nosotros dos Jorge Marco, que es profesor del Departamento de Políticas, Lenguas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Bath en el Reino Unido, que creo que ya está en línea. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, aparte de su calidad de historiador, está aquí como novelista, es autor de un libro, además muy documentado, que es El Paraísos en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, publicado en 2021 por Comares Editorial. Si nosotros te pidiéramos que nos resumieras en 20 segundos qué cuenta ese libro, luego lo vamos a desarrollar, por supuesto, pero por hacernos una foto rápida sobre cómo era el mundo de las drogas y del alcohol y de la evasión, tanto en la retaguardia como en el frente, en la Guerra Civil, ¿qué nos contarías? Bueno, pues en primer lugar, que la sustancia más consumida, por supuesto, fue el alcohol, en ambas retaguardias, en cantidades ingentes, aunque muchas veces de muy mala calidad. También una desesperada necesidad por fumar cigarrillos y se fumaban cualquier cosa como sustitutivo. Y luego otro tipo de sustancias menos difundidas, evidentemente, pero también como la morfina, la cocaína o el cannabis.
Pues vamos, es la foto más rápida, pero más contundente de todas. Vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de eso que decías tú, cosas que esperamos menos, que son, en cambio, algo muy habitual allí en el frente, que era el cannabis, cuyo consumo es legal en partes del mundo ahora, pero que entonces no sé en qué estado estaba. Os pregunto a los dos, ¿era igual de popular el cannabis entre los dos bandos, el republicano y el sublevado? Bueno, el consumo de cannabis está fundamentalmente asociado al ejército franquista y en particular a las fuerzas regulares indígenas, que eran las tropas españolas y marroquíes, que de la colonia española en el norte de África, que son las que cruzan con el ejército franquista. Entonces, entre esas tropas sí era muy común el consumo de kif, que estaba regulado por un monopolio estatal, de hecho, ya en el protectorado español en Marruecos. Y la normalización de la droga es tal que en el ejército de Franco se paga parte del salario a los regulares con ese kif. Perdón, kif es una mezcla de cannabis con tabaco, tengo entendido, ¿no? Eso es cannabis. Sí, Jorge. Jorge. Sí, es una mezcla de hojas secas y flores secas picadas del cannabis mezcladas con tabaco, pero con tabaco no curado. Eso es lo que se denomina como kif o kifi, que la traducción literal sería felicidad suprema. ¡Ostras, qué bueno! Jorge, pero decía Alejandro un detalle que a mí me ha resultado súper chocante, que es que se pagaba parte del salario con esa sustancia. Sí, en el ejército franquista sí era. Tenemos que tener en cuenta que en realidad desde el año 1925, en la Convención de Ginebra, ya se prohibió la venta para usos no médicos del cannabis en todo el mundo. Hubo un convenio que España suscribió. Pero, a pesar de ello, tanto España como Francia siguieron manteniendo el cultivo y el monopolio comercial del cannabis por sus colonias en el norte de África. Y por eso sí, la actitud del ejército franquista era muy paternalista, consideraban que era un vicio menor de los soldados regulares marroquíes y se les permitía que lo consumieran, entregándoles incluso parte del salario en kif. Alejandro, ¿cuál era el motivo por el que consumían cannabis? ¿Qué efecto era el que les producía exactamente, el que buscaban? Bueno, fundamentalmente es una droga recreativa, es un relajante y normalmente se utiliza en retaguardia, no se utiliza, digamos, antes de los ataques, como si podía ser el caso de la morfina o del alcohol, ¿no? Oye, para que lo entendamos todos, Jorge, por ir distinguiendo, ¿este consumo de kif era en el frente o también en la retaguardia? Bueno, la retaguardia seguro en muchos espacios. Sobre todo, pensemos que en el ejército franquista a las tropas regulares se les dieron espacios específicos. Tanto tenían hospitales para marroquíes, bares para marroquíes, prostíbulos para marroquíes. Bueno, en esos espacios, evidentemente, el consumo de kif era constante. En el frente también, pero como ha dicho Alejandro, no en el momento del combate, no antes justo del combate, pero sí después del combate, por ejemplo, como después de toda la adrenalina que se ha acumulado en un combate, como en forma de relajante, era muy común, tanto los soldados regulares como también soldados legionarios españoles que ya conocían esa sustancia por su experiencia en el protectorado de Marruecos, si no podían consumir también. Oye, Jorge, tengo entendido que en tu libro, bueno, que está lleno de anécdotas, pero hay una muy concreta que hemos estado leyendo aquí con mucho asombro, en Paraísos en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, me refiero a ese libro que mencionaba yo antes, algo que ocurrió en Zamora, que es que hubo algo así como soldados que se medio amotinaron porque querían que les pusieran cachimbas para fumar. Sí, pero en este caso está relacionado con la falta de escasez de papel. Esto es algo interesante. Durante la Guerra Civil, el tema del tabaco también era muy importante para los soldados, y en la zona franquista había una escasez de papel muy grande porque todas las industrias de papel de fumar habían quedado en zona republicana. Mientras que el cultivo de tabaco había quedado más en zona franquista. Entonces, los franquistas tenían mucho tabaco y poco papel, y los republicanos tenían mucho papel y poco tabaco. Entonces, una de las opciones que pidieron solicitaban que les dieran esas cachimbas para así poder fumar. Joder.
Es que lo cuenta es asombroso, Alejandro. De hecho, era muy común, por ejemplo, en estos momentos, sobre todo cuando había cierta calma, se intercambiaban los soldados. Había pequeños momentos en los que había intercambios entre soldados. Si recordamos la película, por ejemplo, La Vaquilla, de Berlanga, esos son espacios de construcción. Una de las razones fundamentales era para que los republicanos se entregaran papel de fumar y para que los franquistas se entregaran tabaco. Ya. Alejandro, no sé si tienes algún comentario más. Bueno, hay mil cosas sobre escasez de tabaco y que se fumaban, como decíamos, absolutamente todo. Pero esto, digamos, el tabaco es como la droga junto al alcohol más extendida y socialmente más aceptada, ¿no? Pero luego hay otras drogas, ¿no? Como sobre todo son la morfina, que van a tener una importancia fundamental también durante la Guerra Civil. Mira, justo de eso te quería hablar ahora, porque el cannabis no era la única droga, como dices. La morfina estaba muy presente, es algo que ahora nos suena a algo que te suministran en un hospital o que suministran a personas con adicciones severas, pero resulta que estaba muy en medio de la Guerra Civil la morfina, incluso antes del inicio ya parece que durante la dictadura de Primo de Rivera, que tú conoces bien porque has escrito una biografía fantástica hace unos años, me refiero a 1923, 1930, o sea, en esos años, ya mucho antes de la guerra, unos años antes de la guerra, hay una circulación de morfina tremenda, también en la Segunda República es algo que está muy presente. ¿Quién tenía acceso a la morfina y por qué era tan fácil y tan popular? Bueno, el consumo de morfina, como dices, tiene una larga tradición en España antes de la Guerra Civil, como lo tiene en Europa. Y es muy popular sobre todo entre médicos y farmacéuticos, que son aquellos que tienen un acceso fácil a la droga, ¿no? Entonces, en los años 20 y 30, como bien decías, pues muchos miembros de la burguesía tienen sus propias jeringuillas, que además estaban customizadas, y para consumir opiáceos, que eran un símbolo de estatus social, ¿no? Mi bisabuelo, que era un médico madrileño, pues tenía su propia jeringuilla y creo que acabó sus días el hombre con cierta dependencia de la morfina, pero por otro lado haciendo una vida, seguía trabajando como seguían trabajando muchos médicos y muchos farmacéuticos adictos a la morfina. También porque no se conocía la gran capacidad de adicción, supongo. Pero si nos situamos ya dentro de la propia Guerra Civil, estábamos hablando antes de los años anteriores, ¿con qué objetivo se consumía la morfina, sobre todo los soldados? Pues sobre todo con dos objetivos. Uno, objetivos humanitarios, ¿no? Sobre todo para calmar los nervios de los condenados a muerte. Hay en el libro de Jorge Marco cuenta la anécdota de que a José Antonio Primo de Rivera se le administró morfina antes de ser fusilado porque estaba tan nervioso que no podía caminar. Esto lo cuenta Serrano Suñer en sus memorias, que dice que se lo ha dicho Franco, no digo para que tengamos en cuenta exactamente la fuente y de dónde viene y bueno. Y luego hay otros casos que Jorge conoce muy bien, que es para superar el miedo que producían los combates, es decir, para armarse de valor, para luchar o para soportar el miedo que producen también los bombardeos, ¿no? de civiles, ¿no? Cuéntanos, Jorge, efectivamente eso, ¿cómo era el uso de la morfina que estaba mencionando Alejandro? Bueno, pues sí, fundamentalmente los que tenían acceso, que eran los médicos de campaña, pues en ocasiones se utilizaban la morfina para, esos momentos de gran ansiedad. Y de hecho hay un testimonio que es impresionante, que es el de José Juan Alonso, que escribió unas memorias, Salida de las tinieblas, que habla de su experiencia como morfinómano durante la Guerra Civil Española. Y este es un testimonio que a nivel internacional es rarísimo. No he encontrado un testimonio de ese tipo en ninguna parte del mundo. Y él habla de cómo cada vez que había bombardeos se inyectaba varias ampollas de morfinas y de ser el hombre más temeroso del mundo, se convertía en aquella persona que no tenía ningún miedo, se levantaba delante del frente, todos sus compañeros le miraban asombrado y llegó a ganar un ascenso de teniente. Consiguió el ascenso en una de esas batallas, justo puesto de morfina, y como él dice, nadie sabía que yo estaba puesto de morfina para lograr este ascenso, pero muchos otros lo estaban puestos de alcohol.
Madre mía. Si José Antonio le inyectaron morfina para calmarle los nervios por su condena a muerte mientras se dirigía al paredón, también hay quien tomó morfina, tengo entendido, por sus propios medios para calmar el miedo al combate. Esta gente que tú dices que también se envalentonaba y se levantaba. O sea, era habitual que cualquier persona en el frente de repente dispusiera de los medios para inyectarse morfina. No. Esto estaba más bien regulado por los médicos. De hecho, en el caso de los republicanos hay informes de cómo cuando consideran que se está consumiendo demasiado empiezan a preguntar por qué. Entonces había cierta regulación. Fundamentalmente eran los médicos los que lo consumían o amigos de los médicos dentro de las unidades que consiguieran accederlo en casos de necesidad. Pero no era algo extendido como el caso del alcohol, por ejemplo. Qué cosa tan chocante. Por cierto que la morfina también le estaría sustrayendo, digamos, recursos en los lugares donde de verdad hacía falta, que era en el frente y para los heridos. No sé cómo si la distribución entre, digamos, vamos a decirlo, entre la gente que no lo necesitaba era clandestina o era una cosa fácil. Bueno, es que siempre hubo grandes restricciones respecto, porque además pensemos que España, no tenía una industria farmacéutica, como el caso de Inglaterra, de Alemania, por supuesto, de Francia. Entonces tenía que importarlo, por lo tanto había un problema de suministros. Entonces normalmente se intentaba que fuera para los soldados que estaban heridos, pues se utilizaba como un paliativo del dolor. Pero bueno, si te tocaba un médico que era morfinómano, la morfina es de una gran adicción, por lo tanto, bueno, sí. Podía llegar a consumirlos todas las ampollas. Alejandro, nos hablabas del caso de tu abuelo y habría muchos otros, como nos está contando Jorge. ¿Qué fue después de la guerra civil? Supongo que fue un problema nacional, no sé si público o que se ocultó, pero el caso es que debió quedar mucha gente enganchada, ¿no? O sea, soldados y ciudadanos. Sí, sí, Alejandro. Sí, el franquismo lo que hace desde el final de la guerra es facilitar básicamente el suministro de morfina entre los miles de adictos que se han creado durante la guerra. Tiene una actitud medianamente práctica, ¿no? Que es facilitar a aquellos que se han enganchado durante la guerra sus dosis con pocos obstáculos, recetado por los médicos, eso sí, sobre todo en los años 40. Es una manera un poco de que el problema social que esto había generado que no se convierta en un problema de criminalidad, ¿no? Vaya. Entonces sí se pasaron unos años en los cuales se facilitan o se permite, digamos, obtener a los adictos las dosis que necesitaban sin mayores problemas, ¿no? Sobre todo eso, para que no cometieran crímenes, para intentar encontrar dosis de morfina. Eso sí, en cuanto se cometían crímenes, la represión estatal era muy, muy dura. Brutal. No quiero que nos vayamos de este verano del 36 que estamos dedicando a drogas sin hablar de otra droga que nos parece menos llamativa, pero que lo sigue siendo, que es el alcohol, que se utilizaba contra el miedo, el cansancio, el dolor, en fin, muchas razones por las que me decíais cuando preparábamos este guión que los soldados de a pie, los que estaban en las primeras líneas, utilizaban como anestésico, digamos, cerebral, pero el alcohol también jugó un papel muy importante y mucho más desconocido de lo que creemos a la hora de, no solamente en el frente, sino en la gente que estaba en las ciudades o estaban en los pueblos tratando de sobrellevar la guerra como llevaban. ¿Por qué bebían exactamente, Jorge? ¿Se guiaban solamente por el pánico los soldados, por el miedo, o había un hábito? Bueno, primero había un hábito. El alcohol era, sobre todo en el caso español, el vino era muy común, aunque la cerveza también se había introducido desde comienzos del siglo XX. Entonces había un hábito de por sí. A eso se le debía agregar la situación, el contexto de la guerra, de pánico, de estar exhaustos, etcétera. Entonces eso implicaba que consumieran mayores cantidades de alcohol, un alcohol de bajísima calidad, o sea... Destilaciones caseras también, como decía Alejandro, ¿no? Exacto, sí. Alejandro.
Sí, se bebe lo que se podía, ¿no? Hemos hablado de la cerveza que se ha introducido unos años antes de un modo masivo en España, el vino, el coñac, y luego también hay otros casos. Además, esto hay que controlarlo, ¿no? Porque en el frente da una sensación de euforia, pero tampoco te puedes pasar, porque si vas a luchar completamente borracho, claro, obviamente es un problema no solo para ti, sino para tus compañeros también. Y luego hay otros casos que son, si no sé, yo llamaría casi médicos, ¿no? Que son los casos de la batalla de Teruel, ¿no? En el invierno del 37-38, en el que se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 20 bajo cero. Y entonces lo que se utiliza ahí el alcohol simplemente es para mantener vivos a los... Para calentarse, vaya. Y para mantener vivos a los soldados. Y ahí los médicos sí tienen un papel muy activo diciendo, bueno, normalmente no recomendaríamos esto, pero en este caso hay que darles alcohol, porque si no, bueno, pues mueren congelados, ¿no? Jorge, tenemos poco tiempo, pero quería que me hicieras un comentario sobre algo que también hablábamos y que aparece en tu libro, que es que las propias cocinas, antes de comenzar un bombardeo, en las cocinas de campaña se enviaban botellas y cantimploras con alcohol. Sí, se llenaban, justo cuando se sabía que el combate era inminente, se empezaban a llenar las cantimploras, botellas, y había una combinación que se llamaba saltaparapetos, que era una combinación de distintos alcoholes con distintos grados, que se entregaba a los soldados justo para ese impulso de coraje, que aunque fuera breve y ficticio, pero que en un momento dado podía romper el primer miedo de ese momento de anticipación justo para cuando comenzaba el combate, que una vez comenzado el combate normalmente los miedos se aplacaban, eran más bien esos primeros momentos de anticipación. Entonces sí, se repartía esas cantidades ingentes de alcohol. Madre mía, en fin, cosas que hemos descubierto este verano hablando de ese 90 aniversario de la Guerra Civil aquí en La Ventana en verano del 36. Hoy hablando de drogas y de alcohol que bueno, nos ha llevado a descubrir cosas que no conocíamos, de la mano de Jorge Marco, que es profesor del Departamento de Políticas, Lenguas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Bath y que tiene un libro fantástico que yo les recomiendo, que es Paraísos en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, editado en 2021 por Comares Editorial. Jorge, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Y a ti, Alejandro, quiero decirte muchísimas gracias por toda la labor de localización de invitados pertinentes, de la documentación, de la paciencia con nosotros y de todo tu saber, que siempre es un regalo tener cerca. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, nos vemos muy pronto en algún micrófono de la SER. Un abrazo. Un abrazo. Ay Carmela, ay Carmela. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.